de la Asociación Atlética Vilesina. A ver, una foto y un aplauso para ellas. Y pasamos ya tercer clasificado de Multideporte Corbera, Aitor Souto Pérez. De Noreña Atletismo, Eloy Cueto en cuarta posición. Y quinto clasificado de la Asociación Atlética Vilesina, Leo González Martínez. Perdón, el primer clasificado, Diego González Martínez. Muchas gracias. Segunda clasificada también del atletismo, Lucía Benítez. Tercera clasificada, María Pérez García de Llanera Atletismo. Cuarta del Gijón Atletismo, Elena Silva Lago. Quinta clasificado de la Asociación Atlética Vilesina, Noa García López. Y sexta clasificada también de la Atlética, Nuria Martín Martínez. A ver esa foto, poner vuestra mejor sonrisa. Sexto clasificado, Leo Vega Fernández. Y quinto, Alejandro Llames. Cuarto clasificado del Gijón Atletismo, Hugo González. Del atletismo en Arcea, tercer clasificado, Oliver Losas. Segundo clasificado del Atlético Lugones, Diego Fernández. Y primero y campeón en esta categoría Benjamín masculino del Gijón Atletismo, Sergio Morales. Neire González del Atletismo Corbera. Quinta clasificada del Carmar Gorría del Carmen de Cantabria, Lucía Fernández. Cuarta clasificada del Gijón Atletismo, Andrea Arjona. Tercera clasificada, una atleta independiente, y él creo que es Rivera Miras. Segunda del Atletismo Corbera, Aitana Sánchez. Y primera y vencedora en esta categoría Levin femenino, Covadonga Álvarez Ríos de la Asociación Atlética Vilesina. Estupenda carrera, muchas gracias, enhorabuena. Pasamos a Levin más publicado. Celaya Reparto de Cantabria, Arturo Sanz. Quinto clasificado de la Atlética Vilesina, Rodrigo Granda. Cuarto clasificado del Estadio de Gijón, Diego Suárez. Tercer clasificado de Escuela de Deportes Multideportes Corbera, Daniel Cerro. Segundo clasificado de Reta Final Toscar, Mario Vélez Cáceres. Y primer clasificado y vencedor en esta categoría del Gijón Atletismo, Daniel Gargantiel. Aarón García Gutiérrez. Perdón, Aarón, que te confundía con un compa. Con esta categoría pasamos ya a la infantil femenino. En esta categoría infantil femenino
Aroa Calvo, Gijón Atletismo. Quinta clasificada del Oriente Atletismo, Andrea Sordo. Cuarta clasificada, Nerea Elías Luján, del Atlético Gijonés. Tercera, de Celaya Reparto de Cantabria, Lidia San Román. Segunda clasificada, Lucía Martínez, de Gijón Atletismo. Y primera y vencedora, también del Gijón Atletismo, Marian Benguer. La serie femenina de esta temporada. Muchas gracias y enhorabuena. Pasamos ya también. Daniel, ¿no estás por ahí? Bueno, pues pasamos al quinto clasificado, Izan González, Asociación Atlética Vilesina. Cuarto clasificado de Atlética también, Eduardo Sabino Rojo. Tercer clasificado de la Asociación Atlética Vilesina, Lucas Mesas García. Segundo clasificado del Oriente Atletismo, José Ramón Fonticiella Sotres. Y primero y vencedor en esta categoría, Pablo Rodríguez Coviella, de la Asociación Atlética Vilesina. Quinta clasificada del Atlético Lugones, Inés Luegos. Tercera clasificada, Alicia Fernández Velasco, de la Asociación Atlética Vilesina. Perdón, cuarta, Claudia Treviño y Aneza, del Estadio Gijón. Tercera clasificada, Alicia Fernández Velasco, Atlética Vilesina. Segunda clasificada, Nuria García, del Atlético Narcea. Y primera y vencedora en esta categoría del recta final TOSCAF, Sara Isabel García Méndez. Que si algo se está haciendo mal. Sexto clasificado de la Atlética Vilesina, Daniel Rubio. Quinto clasificado del Gijón Atletismo, Diego Rivero. Cuarto clasificado del recta final TOSCAF, Marcos Vélez. Cuarto clasificado. Asociación Atlética Vilesina. Tercero, Marcos Vélez, ahora sí, recta final TOSCAF. Segundo clasificado, Pelayo García Gil, Atlético Gijonés Fumeru. Y primero y vencedor en esta categoría de la Atlética Vilesina, Pablo Rodríguez Álvarez.